Le hemos colocado como título a esta porción del Evangelio de Lucas: Divina compasión por aquellos que merecen ser condenados. Un poco largo el título, pero abarca lo que nos habla aquí el pasaje. Divina compasión por aquellos que merecen ser condenados. Esto es gracia. Usted y yo hemos recibido algo que no merecemos. Es el perdón de Dios. Como seres humanos fallamos y nos equivocamos, ¿cierto o no? Y estamos de pie y venimos a la casa de Dios por la gracia del Señor, porque por nuestras fuerzas quizás aquí no estaríamos. Sin embargo, Dios nos concede la bendición de reunirnos, y es así como Dios va a hablarnos en esta mañana a través de este pasaje. Amén. Desde el nacimiento de Jesús, el Mesías, siempre fue blanco de asesinatos. Qué contraste, ¿verdad? El que es llamado príncipe de paz, desde que vino a este mundo o hizo su aparición allí en la tierra de Israel, siempre fue presa de ser asesinado. Vamos a ver algunos pasajes que nos hablan respecto a estos momentos de cuando Jesús fue atentado y ser asesinado. Juan 2, versículo 13 en adelante. Aunque Jesús nunca cometió pecado, siempre fue un blanco perfecto de aquellos que le acusaban y no estaban de acuerdo con sus enseñanzas. Al inicio de su ministerio, después de que Jesús limpió el templo de Jerusalén, sacó a los mercaderes, a los cambistas, porque habían corrompido la casa de Dios, él fue mirado de una manera no agradable por aquellos que estaban en ese lugar, fariseos sobre todo. Dice Juan 2:13, estaba cerca la Pascua de los judíos y se vio a Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Imagínense esta escena: Jesús el Mesías entra al templo y en lugar de encontrar un lugar o gente adorando a Dios, encontró que la gente intercambiaba cosas materiales. La casa de Dios debe de ser un lugar donde Dios sea exaltado y donde la palabra sea predicada. Todo lo demás es cuestiones de hombre y no deben de ser en la casa de Dios. Jesús encuentra esta escena, obviamente no se quedó inmune, eso le impactó y tomó una acción. Versículo 15: y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Podemos imaginar esta escena, no fue nada agradable, porque llegar a un lugar como el templo y hacer tal acción no es fácil. Sin embargo, Jesús nos habla de que Él está interesado de que la casa de Dios siempre sea un lugar de oración. Amén. Siempre va a estar Jesús celoso de que en su casa se proclame su nombre y que su palabra sea predicada. Jesús entonces toma un azote de cuerdas y comienza a sacar la gente que había perdido el objetivo de lo que es la casa de Dios. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de ¿qué? Mercado. Desde entonces y hasta la fecha, lamentablemente, en muchos lugares las iglesias cristianas se han convertido en casa de mercado. No debería de ser así. Debe de haber reverencia, debe de haber temor y sobre todo la predicación de la palabra en cualquier templo que se llame cristiano. Esta escena impactó a la gente que estaba ahí, porque había mucha gente. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa ¿qué? Me consume. Los dirigentes religiosos no les gustó esta escena que Jesús realizó y hubo represalia en contra de Jesús. Hubo una fuerte represalia y buscaron la manera de atentar contra su vida y quitarle la vida. En Mateo 26, versículo 2, encontramos una escena donde vemos a los fariseos y los escribas, los religiosos encargados del orden del templo, cómo miraron a Jesús
Usted me alcanza Mateo 26, versículo 2. Sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo. ¿Para qué? Para prender con engaño a Jesús y ¿qué? Y matarle. Surge una pregunta: ¿Jesús sabía cuándo iba a morir? Sí, Él sabía. Él es omnisciente, Él es Dios. Él sabía en qué momento su vida iba a ser quitada. Nunca fue algo repentino que tomó por sorpresa a Jesús el día que fue entregado. Él lo sabía, estaba profetizado. Y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Y podemos encontrar otros pasajes que nos hablan que los fariseos y religiosos estaban atentando constantemente contra la vida de Jesús. Y en Lucas capítulo 13 encontramos otro incidente o otro momento antes de su crucifixión, donde desean quitarle la vida. Y vamos a ver qué Dios quiere enseñarnos a nosotros respecto a este pasaje. Vamos a ir entonces a Lucas 13, versículo 31. Aquel mismo día llegaron unos fariseos. Los fariseos son conocidos como observadores de la ley, religiosos. Aplicaban la ley de Moisés al pueblo. Eran observadores celosos, religiosos. ¿Cuál es la diferencia entre un religioso y un cristiano verdadero? Un religioso es aquel que cumple ciertos mandatos, ciertas liturgias, como asistir al templo, como orar, como leer la Biblia, y piensa que eso lo hace ser cristiano. Sin embargo, un cristiano es aquel que tiene comunión con Dios voluntariamente y tiene un tiempo cerca de su Creador. Él asiste al templo para recibir el mensaje de su Dios y salir renovado. Y el religioso no. Él viene, cumple y dice: bueno, ya cumplí, ya fui y tengo un peso menos de conciencia en mí. Entonces encontramos a estos fariseos: sal y vete de aquí, dicen a Jesús, porque Herodes te quiere matar. Esas palabras tienen 2 respuestas. Una: o te intimidan, te acongojan y cambias tu manera de vivir, o enfrentas esta amenaza bajo el consejo de Dios. ¿Cuántas veces nosotros ha llegado a nuestra vida por alguna enfermedad o algún accidente el momento que te diga tu conciencia o te diga alguien: estás a punto de morir? ¿Sabe que cuando llega esa palabra a nosotros, regularmente hay una mezcla de emociones? Algunos se enfrentan los días que vienen con carácter y a sabiendas de que su tiempo está contado, ellos no dejan de buscar a Dios, siguen buscando a Dios. Pero hay otros que cuando tienen la noticia de que van a morir, prefieren sentarse y decir: basta, ya me cansé de hacer tantas cosas, ya no voy a hacer nada porque de todos modos ya voy a morir. Pero vamos a aprender qué Jesús hizo al respecto. Cuando Él recibe esta amenaza de los fariseos porque Herodes te quiere matar, Jesús sabía en qué momento iba a morir. No iba a ser sorprendido por su muerte. Él es Dios. Entonces Dios quiere hablarnos en esta hora a nosotros que nuestra vida está en las manos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y aunque una enfermedad te diga que vas a morir no cuando te diga el médico, sino cuando Dios lo determine. Cuando tengas un problema, un accidente y venga a ti esa amenaza de muerte, tú debes de enfrentar la vida como Cristo la enfrentó cuando fue amenazado de que iba a morir. Amén. Tu vida no está en las manos de la circunstancia ni del destino, está en las manos de Dios. Amén. En las manos de Dios están nuestras vidas. Mire lo que dice el profeta Samuel en el segundo libro de Samuel, capítulo 23, versículo 5. La vida y la muerte, el presente y el porvenir está en las manos de Dios, hermanos. Cuando viene en desgracia a nosotros,
incidentes que atentan contra nuestra vida o la vida de la familia, tenemos que aprender del mensaje de la Biblia. Dice segundo libro de Samuel, capítulo 23, 5: ¿no es así mi casa para con Dios? Sin embargo, Él ha hecho conmigo pacto perpetuo, ordenando en todas las cosas, y será guardado, aunque todavía no haga el florecer toda mi salvación y ¿qué? Y mi deseo. El profeta Samuel dice: mi familia está segura en Cristo, está segura en Dios. Dice otra versión, este texto 5: Dios hizo un pacto conmigo, un pacto seguro y bien hecho, que durará para siempre. Por eso mi familia siempre estará segura y Dios cumplirá todos mis deseos. Esta mañana Dios nos dice a nosotros que nuestra vida está segura en Cristo Jesús. Aunque haya amenazas de muerte, aunque haya en nuestras vidas circunstancias que nos estén llevando a que partamos de esta tierra, tarde que temprano vamos a partir, todos, ¿cierto? Pero tienes tú dos opciones: enfrentar esa amenaza humanamente o enfrentarla con carácter, como Jesús lo hizo. Un texto más, Salmo 37, versículo 23. En la vida del creyente nada ocurre por casualidad, no hay accidentes en nuestra vida, todo está planeado perfectamente por el Dios eterno que adoramos. Dice el Salmo 37, ya lo tiene, 23: por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y Él aprueba, ¿qué, hermanos? Su camino. Por Jehová. Dios es el que ordena los pasos del hombre. Dios determina el tiempo del hombre en esta tierra. Toda nuestra vida está en las manos de Dios. Nada debe de sorprendernos si Cristo es nuestro Señor. Solamente lo que Dios nos pide es que estemos preparados. La muerte no debe de ser un accidente en nosotros. Cuando llegue el momento, estaremos seguros que estaremos con el Señor por siempre. Y los que se quedan tienen que estar seguros que es un paso a la eternidad, porque en este lado de la eternidad hemos confiado en las promesas de Dios. Amén. Entonces Jesús es amenazado, ¿cierto? Volvamos a Lucas capítulo 13, versículo 32. Obviamente no siempre tenemos la fe necesaria para enfrentar esa amenaza. A veces estamos flaqueando y necesitamos pedirle al Señor que aumente nuestra fe, pero Él tiene control de nuestra vida. Vamos a ver la reacción de Jesús frente a la amenaza que tuvo. Texto 32: y les dijo: id y decid a aquella zorra. Mire cómo calificó a este Herodes, el líder, el dirigente en turno de esa región. Id y decidle a aquella zorra: he aquí, echo fuera demonios y hago curaciones. ¿Cuándo? Hoy y mañana, y al tercer día termino. ¿Qué? ¿Sabe qué? Esa amenaza no fue nada para Jesús. Yo sigo haciendo el propósito por el cual fui enviado a esta tierra. Yo no dejo de servir a mi Padre. Dile a esa persona que me amenazó que hoy y mañana yo seguiré haciendo lo que Dios me encomendó que hiciera en esta tierra. Y esa debe de ser la actitud de usted como cristiano. Cuando tenga una amenaza en su vida, se tiene que levantar en el nombre de Jesús y decir: hoy seguiré haciendo por el llamado que Dios me hizo, y mañana me levantaré, si Dios quiere, y seguiré haciendo lo mismo que Dios me encomendó a hacer. Amén. Se requiere fe y se requiere seguridad en las cosas de Dios. Así es que cuando venga a ti una amenaza que te quiera descontrolar, afiánzate en el Señor, porque esto es un mensaje de Jesús y Dios nos enseña a seguir sus pisadas. Él es nuestro ejemplo máximo. Amén. Dile que yo hago curaciones. Ahora, la palabra zorra es el contraste o lo contrario de algo valiente, es lo que dice el texto. Dile a esa persona
que no es valiente, aunque tenga un puesto, dile a esa persona que yo seguiré haciendo las cosas que Dios me ha encomendado hacer. Mire lo que dice el Salmo 31, versículo 15, para entender un poco más esta acción de Jesús frente a aquello que amenazó su vida en esta tierra. Dice el Salmo 31, 15: en tu mano están mis tiempos. ¿En quién? La vida del hombre, su vida, mi vida, no está en manos del destino. ¿Escuchó eso? El destino no existe para el cristiano. Hay propósitos. ¿Cuánto de nuestra vida está en las manos de Dios, hermanos? ¿Un 10%? ¿Un 20%? No, un 100%. Toda nuestra vida está en las manos de Dios. Nada de nosotros escapa en la voluntad del Señor. En tu mano están mis tiempos, líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Es lo que dice el Salmo. Esta mañana Dios nos enseña y nos recuerda este pasaje del Salmos, que nuestra vida no depende de los demás, depende de la voluntad y soberanía de Dios. Amén. ¿Estamos envejeciendo? Claro. El cuerpo no es el mismo de hace un año. Flaqueamos hoy más que nunca. Pero mientras Dios no determine el fin de tus días en esta tierra, sigamos haciendo la obra de Dios en esta tierra. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Lucas capítulo 13, versículo 34. Continuamos con el momento del encuentro de Jesús. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina sus polluelos debajo de sus alas? ¿Y qué pasó, hermanos? Mire que Jesús siempre tuvo un deseo muy especial por Jerusalén, por la ciudad. Siempre tuvo el deseo de que ese pueblo recibiera el mensaje de salvación, de que Él era el Mesías. Siempre Dios ha querido lo mejor para usted. Siempre Dios ha querido que usted con su familia esté unida. Siempre Dios ha querido que las familias vivan en armonía. Siempre Dios está interesado que la iglesia en este lugar vivamos como una familia en Cristo y no que nos veamos como gente que no nos conocemos. Desde que usted llegó a este lugar, Dios tiene el interés de que usted forme parte de la iglesia cristiana Elohim y se vea como hermano en Cristo. Pero lamentablemente no todos quieren eso. Lamentablemente no todos quieren ser de esa familia. Porque te enteras de un problema de tu hermano y en lugar de orar por él lo criticas. Porque sabes de una necesidad que tiene algo tu hermano y en lugar de que vayas y lo visites y lleves una oración, te muestras indiferente a lo que le pasa a tu hermano. Usted no hace eso con su hermano, ¿sí? Se entera que tiene una enfermedad su hermano y ¿qué hace? Le llama, lo visita. Le dice, ¿cómo está, hermano? Me enteré que tiene esto. Y a veces no es necesario llevar dinero. ¿Cuántos dicen amén? Simplemente con que llegues y visites, le pongas la mano a tu hermano y le digas, hermano, Dios está contigo. Déjame orar por ti. Te comparto esta palabra. Pero lamentablemente no queremos eso. Y fue lo que le pasó a Jerusalén. Después de ese incidente, Jesús pone en escena y pone en el objetivo a Jerusalén, a la ciudad donde Él había llegado. ¿Sabe por qué? Porque Dios es un Dios de misericordia. Y a pesar de nuestros defectos, desaciertos que tenemos, Él sigue teniendo misericordia y nos ama con misericordia, porque Él desea que cambiemos. ¿Sabe que Dios quiere que usted con su familia también esté unida? Pero a veces el orgullo es más grande, la soberbia se levanta y no deja convivir a los hijos entre hermanos. Y Jesús tiene compasión de esas familias que no se dejan unir. Y si es tu caso, hoy Dios te habla. No es cuestión de que Dios no te esté hablando. Dios te está hablando que quiere que estemos unidos.
aquí en la iglesia, en tu casa, con tu familia, con tus hermanos, con tus padres, que mostremos que Cristo es nuestro Señor. Vamos a unos pasajes. Isaías 55:7. Es la misericordia de Dios la que constantemente nos habla para estar unidos y recibir con prontitud el mensaje del Evangelio. Hace un momento cantamos ese canto que dice: quiero levantar mis manos, creo en ti, Señor, lo que harás en mí. Dios quiere hacer algo en ti esta mañana. Deja que la palabra llegue al corazón. Dice Isaías 55:7: deje el impío ¿qué? Su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, ¿y qué? Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio ¿en qué? Hoy Dios está aquí con esta palabra. Deja eso que no te deja recibir el consejo de Dios. Deja eso que no te está ayudando para que tengas armonía en tu casa. Ven en arrepentimiento a Dios y Él será amplio en perdonar el pecado que has cometido. ¿Sabe que esa expresión Jerusalén, Jerusalén habla de amor, de ternura, de un deseo entrañable de Jesús? Es como cuando usted habla con su hijo y le dice 2 veces su nombre. Quiere que entienda, con compasión quiere que entienda el mensaje que le está dando en ese momento. Vamos a ir a Lucas capítulo 19, versículo 41. No fue la única vez que Jesús expresó esta compasión hacia Jerusalén, lo hizo en otras ocasiones. Y una segunda ocasión es aquí lo que vamos a ver en Lucas 19, 41. Y cuando llegó cerca de la ciudad, esta es Jerusalén, al verla, ¿qué? Imagínense qué escena, el mismo Mesías, el mismo Dios llorando por una ciudad. ¿Usted cree que Jerusalén merecía las lágrimas de Jesús? No. Como tampoco no merece que nosotros le demos tantos dolores de cabeza. Sin embargo, nos sigue viendo con esa mirada de misericordia y compasión en esta mañana. Porque ¿sabe qué, hermano? Merecemos todo menos la gracia de Dios. Sin embargo, es tan grande su amor que nos da una oportunidad más de reconocer y recapacitar, diciendo: oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Aquí Jesús le dice a Jerusalén: llegará el día en el cual tú desearías, vas a desear un día como estos, cuando tuviste la bendición de recibir el mensaje. No siempre habrá bonanza en la vida del hombre. No siempre tendrás paz en tu vida completa o en tu familia. Hay momentos difíciles. Pero cuando lleguen esos momentos, Dios quiere que reconozcas que hay alguien interesado en tu vida, y ese es Jesucristo. Mateo 9:36. Otro momento cuando Jesús tuvo compasión de la ciudad de Jerusalén. Y al ver las multitudes, Mateo 9:36, y al ver las multitudes, tuvo ¿qué? Compasión de ellas. Ahora, compasión por las cosas materiales, porque les faltaba dinero para comprar la despensa del día, porque no había ropa para darle a los hijos. Tuvo compasión por estas personas porque no tenían un techo. No, tuvo compasión de ellos porque tenían una necesidad espiritual. Había una necesidad espiritual. Y cuando la Biblia nos habla que Jesús tuvo compasión, o que tiene compasión, es porque Dios sabe cuánto necesitamos espiritualmente nosotros de la palabra del Señor. Hay una gran necesidad espiritual en la vida del hombre, y Jesús tiene compasión.
Y dice el texto: tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Las necesidades espirituales son más urgentes que las materiales. ¿Escuchó eso? Las necesidades espirituales son más urgentes que las materiales. Y necesitamos esta mañana urgentemente que esa necesidad espiritual sea llenada por Dios y por su palabra. Las materiales siempre tendremos cosas por ahí que buscar, que tener, pero es mejor que aquello que necesitamos espiritualmente sea llenado de parte de Dios. Durante su tiempo aquí en la tierra, Jesús siempre reflejó un dolor y una compasión por la gente necesitada. Esta mañana estamos aquí necesitados de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿O quién vino completo? No, todos necesitamos fortaleza, aliento, ánimo, perdón, qué sé yo. Pero todos estamos aquí necesitados de Dios. Que salgamos renovados. Tenemos cargas, tenemos pruebas, tenemos luchas. Y quizás llegamos aquí a rastras, espiritualmente hablando. Necesitamos salir de aquí renovados. Y aquí está Cristo con su palabra para animarnos y fortalecernos. Porque tiene compasión de nosotros. Jerusalén, Jerusalén habla de una intensidad que Jesús tenía por esa ciudad. Jeremías 13:16. Jeremías 13:16 en adelante. Siempre Dios ha tenido compasión de los necesitados. Y en Jeremías 13 dice lo siguiente: dad gloria a Jehová Dios vuestro, antes que haga venir tinieblas, y antes que vuestros pies tropiecen en montes de oscuridad, y esperéis luz, y os la vuelva en sombra de muerte y tiniebla. Demos gloria a Dios antes que vengan momentos difíciles, hermano. Es lo que dice Jeremías. Démosle a Dios la gloria antes que vengan momentos de adversidad. La vida está llena de momentos difíciles. Si hoy no tienes nada de qué decir, no tengo problemas, dale a Dios gracias, pero todos los días hay pruebas y luchas. Antes de que vengan esos días difíciles, dice Jeremías, dale a Dios la gloria. Y antes que vuestros pies tropiecen en montes de oscuridad y esperéis la luz. Lo que dice Jeremías: no esperes una tragedia para buscar a Dios. ¿Escuchó eso? No esperes que tu hijo se esté muriendo o esté en la cárcel o tengas un problema tan difícil para que digas: ahora sí voy a ir al templo, ahora sí voy a ir a la iglesia. No esperes un momento de prueba para que busques a Dios. Búscalo hoy. Amén. Porque lamentablemente hay muchos que hasta que tienen el problema encima dicen: ahora sí ya entendí, pastor, tengo que ir al templo. No, no esperes una prueba para buscar a Dios. Búscalo hoy, sigue con Él hoy y sigue siempre con Dios. Amén. He visto muchos casos, muchos, de que hasta que tiene un problema la familia es cuando realmente están buscando a Dios. No, hoy que tienes vida, mañana que Dios te permita, busca a Dios antes que vengan los días de oscuridad y de tropiezo y digas: ahora sí ya entendí que tengo que cambiar. No, busquemos ahora, es lo que dice Jeremías. Dice el texto 16 al final: y os la vuelva en sombra de muerte y tinieblas. Mas si no oyereis esto, en secreto llorará mi alma a causa de vuestra ¿qué? Soberbia. Porque hay gente que escucha esto y dicen: ay, sí es cierto lo que el pastor dice, pero yo sigo viviendo mi vida igual. Busco a Dios cuando tengo tiempo, cuando quiero y cuando puedo. Esto es soberbia. Porque piensas que puedes resolver la vida por ti solo. Si hasta el día de hoy no te ha pasado nada, dale a Dios gracias, porque tiene de ti misericordia. No seas soberbio. Necesitamos todos de Dios. Amén. Jeremías dice entonces: mas si no oyeres esto, en secreto llorará mi alma a causa de vuestra soberbia, y llorando amargamente se desharán mis hijos en lágrimas, porque el rebaño de Jehová fue hecho ¿qué? Y obviamente fue llevado cautivo a Babilonia 40 años.
Pero el mensaje de Jeremías es muy sencillo. No esperes un problema en tu vida para buscar a Dios. Búscalo hoy. Amén. Volvamos a Lucas para ir concluyendo. Lucas 13:35. He aquí, vuestra casa os es dejada desierta, y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Jesús les dice: esta casa quedará desolada. Viene momento de prueba. Y ustedes desearán que llegue un día en el cual yo esté con ustedes, hablando de su segunda venida. Después de este incidente que estamos leyendo, 70 años después, Jerusalén fue destruida totalmente. No quedó ninguna piedra del templo, y fueron muertos casi el 80% de los judíos. Se cumplió. Jesús advirtió que vendría un tiempo de desolación y desearían el momento de compasión de Dios, y no estuvo, porque el momento de Dios es hoy y no mañana. Concluimos. Juan 3:19. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 19: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres que amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran ¿qué? ¿Sabe que la compasión de Jesús es tan hermosa, hermanos? Pero desafortunadamente y tristemente, la gente le gusta más su pecado. Hoy, esta mañana, usted tuvo la bendición de ser expuesto a esta palabra de compasión de Dios. Pero según este texto, lamentablemente, muchos de ustedes saldrán de este lugar y amarán más su vida de pecado que cambiar. Yo no puedo cambiarlos a ustedes, tampoco es mi deber cambiarlos. Mi deber es compartirles la palabra de un Dios vivo. Amén. Y que esa palabra traiga a su vida claridad para enfrentar la vida de la mano de Dios.